Skinheads, la ira de la clase obrera, revival, masificación y radicalización. En el capítulo anterior conocimos el nacimiento de los Skinheads, que eran los hijos de los mods y los rude boys más duros, jóvenes de clase obrera que bailaban juntos al ritmo del ska y del reggae, pero aquella chispa multirracial del 69 no duró intacta. A finales de los años 70 casi todos los skins de la escena habían desaparecido e Inglaterra estaba al borde del colapso. El paro se disparaba, la rabia hervía en las calles y una nueva generación buscaba su lugar. Fue entonces cuando el espíritu skinhead volvió, pero con una cara muy distinta. La segunda mitad de los años 70 fue un terremoto. El punk explotó como una bomba en Inglaterra y con él se reactivaron viejas tribus juveniles. Los mods regresaron con sus scooters relucientes y barcas verdes. El ska revivió con el two-tone mezclando guitarras punk con un mensaje integrador y el rockabilly de los 50 volvió a sonar transformado en psicobilly salvaje. En medio de este torbellino, los skinheads reclamaron de nuevo su lugar, esta vez mucho más endurecidos, marcados por la crisis y por la violencia del momento. Así nació el Oi, una música hecha por y para skinheads. Era la voz de los barrios obreros, la respuesta a un país en decadencia, pero junto con esa energía también llegó el choque, hooligans, disturbios y la política intentando apropiarse de la escena. El National Front merodeaba los conciertos, Screwdriver abrazaba la svástica y la prensa implantaría en la memoria popular que el skinhead era sinónimo de ser nazi. Pero esto tuvo su réplica, ya que al mismo tiempo surgían movimientos como el Rock Against Racism o los Redskins, que devolvieron a la subcultura su espíritu original de mezcla y resistencia. Este capítulo es la historia de ese renacer, el revival de los 70, la masificación que lo llevó a todos los titulares y la radicalización que marcó para siempre la imagen de los skinheads. Soy Rorschach narrando desde los bajos fondos. Al final del vídeo, si te ha gustado este viaje a través del asfalto, espero ganarme tu like y tu suscripción, porque en el próximo capítulo te haré una oferta que no podrás rechazar. Inglaterra venía de una década de sacudidas económicas que hicieron tambalear el viejo consenso de posguerra. La crisis de la libra esterlina, el préstamo del Fondo Monetario Internacional de 1976 y los consiguientes recortes exigidos, los topes salariales que desembocaron en el Winter of Discontent de 1978 a 1979 y tras el cambio político de 1979, la terapia de choque del nuevo gobierno, monetarismo, reconversión industrial y una escalada de paro que golpeó sobre todo a los barrios obreros y a los más jóvenes. Entre fábricas cerradas, expectativas rotas y una relación cada vez más tensa con la policía en muchas zonas urbanas, el suelo estaba abonado para que una cultura juvenil que gritaría lo que la política y la economía no estaban resolviendo. Por lo tanto, podemos asegurar que la mecha que encendió a la juventud británica a finales de los 70 no sería solo musical. Sin embargo, la explosión del punk a mediados de los años 70 sacudió los cimientos de esta misma juventud. Bandas como Sex Pistols, The Clash o Buzzcocks canalizaron una rabia cruda y callejera que conectó de inmediato con miles de jóvenes. Para 1977 el punk se había convertido en fenómeno masivo, sus acordes simples y su actitud antisistema se propagaron como fuego, inspirando a muchos a crear sus propios grupos y fanzines. Sin embargo, la misma popularidad que lo encumbró comenzó pronto a diluir su filo. El punk inicial, iconoclasta y provocador, empezaría a domesticarse al ser asimilado por la industria musical. Aquello dejó un vacío entre los seguidores más combativos, pero también encendió una chispa de nostalgia por subculturas previas. De repente, a finales de los 70, se vieron renacer estilos juveniles que parecían cosa del pasado, reviviendo viejas rivalidades y amalgamando influencias bajo la estela del punk, y es importante detenernos, al menos brevemente, en cada una de ellas. El revival mod fue quizás el más visible de estos retornos. La banda de Who, antiguos abanderados de la movida mod de los años 60, había compuesto en 1973 la ópera rock llamada Quadrophenia, que narraba los conflictos de un joven mod en aquella década. En 1979 la adaptación cinematográfica de Quadrophenia llegó a los cines y se convirtió en una película de culto, recreando con detalle las peleas en la playa de Brighton entre mods y rockers en 1964. La cinta, con escenas de scooters en caravana y trajes impecables arruinados en la arena,
despertó una intensa añoranza de la era mod. Paradójicamente, para ese entonces The Who ya no eran los chicos mod de antaño, eran superestrellas del rock, pero la nostalgia ya estaba desatada. Decenas de jóvenes adoptaron la estética de Barca Verde, Vespa con espejos cromados y cortes de pelo impecables. Grupos nuevos como The Jam, Secret Affair, The Church o The Lambretas bebieron del sonido beat y rhythm and blues de los 60, reeditándolo con la energía contemporánea del punk. De repente Londres se llenó de jóvenes elegantemente vestidos, emulando a sus héroes de una década atrás. Pero esto no era mera imitación, había un afán de reivindicar la moda mod en pleno 1979, demostrar que en la era del paro juvenil y el desencanto político aún se podía ir arreglado y rebelde a la vez. La moda de los 60 resucitó en los clubes y en los antiguos símbolos, que volvieron a ser cotidianos, entre ellos la famosa Diana tricolor mod y la lambreta que rugía en medio de la calle. A la par que los trajes italianos y el soul regresaban con los mods, otro revival tomaba forma en las calles: el renacer del ska bajo el sello Two Tone. En Coventry, la banda de Specials lideró una segunda oleada del ska a partir de 1979, inyectada por energía punk y secundada por grupos como The Selecter, Madness, Bad Manners o The Body Snatchers. Estos grupos fusionaron la herencia del ska jamaicano de los 60 con la urgencia del punk, pero la novedad más poderosa del Two Tone era su mensaje integrador, ya que varias de estas bandas estaban formadas tanto por músicos negros como blancos, algo deliberado en un momento de tensiones raciales. El sello Two Tone Records, fundado por Jerry Dammers de The Specials, adoptó como emblema un patrón ajedrezado en blanco y negro que simboliza la unidad racial y que además estuvo inspirado entre el encuentro entre Prince Buster y la cantante Brigitte Bond, tal como vimos en el capítulo anterior. La estética que abrazaron fue un homenaje a los rude boys jamaicanos que habían influido en los primeros skinheads del 69, trajes oscuros, sombreros pork pie, tirantes y gafas de sol. Algunas de las canciones que hicieron estos grupos, especialmente The Specials, capturaban la atmósfera de desencanto urbano de la época, mientras que en los conciertos de Madness o Bad Manners eran celebraciones bulliciosas de hermandad mestiza. El ska revival de Two Tone logró que jóvenes de distintos orígenes bailaran juntos al ritmo de viejas canciones caribeñas aceleradas con energía punk. En una Gran Bretaña atribulada por crisis económicas y brotes de racismo, aquel sonido bicolor ofrecía un respiro festivo y un mensaje: en la pista de baile no importa tu color de piel. Tampoco el rock and roll primigenio se quedó sin su renacimiento, ya que a finales de los 70 muchos jóvenes británicos redescubrieron el rockabilly de los años 50 y lo adoptaron como bandera contracultural. Chupas de cuero, tupés y botines, creepers empezaron a verse de nuevo de la mano de veteranos Teddy Boys y nuevos adeptos que se fusionaron con los punkies. Pero esta vez algo había cambiado, ya que el revival rockabilly chocó frontalmente con la energía punk y de esa colisión nació un híbrido salvaje conocido como psychobilly. Grupos como The Meteors, formados en 1980, tomaron la base del rockabilly clásico y le inyectaron la velocidad y agresividad del punk con letras que se poblaron de imaginería de serie B, películas de terror, cementerios y ciencia ficción macarra. El resultado fue música frenética, desatada, con un punto de humor macabro. Los conciertos de Psychobilly eran un espectáculo en sí mismo, pogos endiablados entre tupés teñidos de verde, algún que otro ataúd como atrezo en el escenario y la sensación de estar en una fiesta de rockeros zombies. The Meteors se erigieron en pioneros del género, acuñando incluso la frase "Only the Meteors are pure Psychobilly" para reclamar su trono. Pronto le siguieron otros como Wannabats o The Mental Go, y los pubs se llenaron de una fauna pintoresca, mezcla de punk rockers y Teddy Boys dementes, todos unidos por el gusto por lo extremo. Igual que ocurría con el ska chuchón o el mod revival, el Psychobilly demostró que la llama punk podía prender en cualquier legado musical y transformarlo en algo nuevo y provocador. Ante este panorama, la música comenzó a convertirse en un espejo fiel de la atmósfera social británica. The Clash lo dejaron claro en 1979 con la mítica canción The Gangs of Brixton, una canción escrita e interpretada por Paul Simonon, bajista del grupo y vecino del barrio que le da título, con fuerte presencia caribeña. Narrada desde la perspectiva de un rude boy que desconfía de la policía y se prepara para responder con violencia a la represión, la canción anticipaba un futuro de confrontaciones callejeras. Sus versos, con imágenes derredadas y armas en mano, cobraron
tenían un carácter casi profético cuando 2 años más tarde estallaron los disturbios de Brixton. Un año antes, Paul Weller, del grupo ya citado The Jam, había capturado otro ángulo de la violencia urbana en Down in the Tube Station at Midnight. Allí relataba el ataque sufrido por un hombre en el metro londinense a manos de jóvenes de extrema derecha, con referencias directas a pubs, prisiones y reuniones políticas. Aunque el texto no menciona de forma explícita a un inmigrante, muchos lo interpretaron como la representación de las agresiones racistas contra asiáticos que se repetían en las ciudades de Inglaterra. La canción funcionaba como radiografía de un Londres atravesado por el miedo, la intolerancia y la deshumanización, y en 1981 Ghost Town de The Specials se convirtió en el himno definitivo de ese clima sombrío. Lanzada apenas unas semanas antes de los disturbios de Brixton y Liverpool, describía un país en decadencia, con el paro juvenil disparado y barrios obreros convertidos en escenarios desolados. El estribillo, "This town is coming like a ghost town", sintetizaba la sensación de vacío, de locales cerrados y peleas constantes en las pistas de baile. El tema alcanzó el número 1 en las listas justo cuando ardían las calles, consolidándose como la banda sonora de una generación atrapada entre la crisis y la rabia. Estas canciones no eran meros himnos de la época, eran un espejo de la tensión social que se respiraba en las calles británicas. Y en medio de todo este caleidoscopio de revivals y tensión social, la escena skinhead también resurgió con fuerza a finales de los 70. Una nueva generación de chicos y chicas de clase obrera, muchos aún adolescentes, empezó a raparse el pelo, a calzarse botas Dr. Martens y reivindicar la estética proletaria de los viejos skinheads del 69. Pero ya nada era exactamente igual. Aquellos no eran los tiempos inocentes del ska y el espíritu del 69. El mundo había cambiado y el punk había dejado su marca indeleble. De la confluencia entre el legado skinhead y la energía del punk nació un nuevo estilo musical y cultural conocido como Oi. Más que un simple subgénero, el Oi fue la respuesta de los skins a la comercialización del punk. La música Oi tomó la crudeza y sencillez de este género y le añadió coros de taberna futbolera y los salpicó con riffs de guitarras más duros y bajos potentes. El término Oi en sí fue idea del periodista Gary Bassel de la revista Sounds, inspirado en el grito con el que Stanky Turner, vocalista del grupo Cockney Rejects, solía arrancar sus conciertos. Oi era algo así como "Hey tú" en jerga Cockney. Bassel usó esta expresión para bautizar lo que él veía como la nueva hornada del punk auténtico, obrero y callejero, y que pronto se conocería también con el sobrenombre de Street Punk. Pronto, recopilatorios como Oi The Album dieron carta de naturaleza al movimiento, reuniendo a bandas emergentes bajo un paraguas común. El Oi se erigió así en la voz de la clase trabajadora joven de la época de Margaret Thatcher. A finales de los 70, como ya hemos hablado, Gran Bretaña enfrentaba una crisis económica seria, con fábricas cerrando, paro en auge y barrios enteros sumidos en la depresión industrial. Muchos adolescentes de barrios obreros no veían futuro alguno, sintiéndose traicionados por el sistema. Mientras el punk original empezaba a ser absorbido por el mainstream o se intelectualizaba con la New Wave, el Oi mantuvo los pies en la tierra, o más bien en el barrio. Canciones de 3 acordes que hablaban de la vida real en el barrio, del paro, de peleas, de fútbol y de orgullo de clase. Bandas como Sun 69, surgida en el suburbio londinense de Hersham, ya habían anticipado ese giro obrero con himnos como If the Kids Are United o Warsaw Break Out, antes incluso de que existiera el término Oi. Sus conciertos reunían a pandillas de chicos con ganas de desahogo y no era raro que acabaran en trifulcas. Por otro lado, el grupo Cock Sparrer, veteranos del East End londinense, habían empezado en los primeros años 70 influenciados por los Rolling Stones. Reaparecieron en el circuito con su punk rock melódico de espíritu trabajador, ganando por fin un reconocimiento tardío en la era del Oi. Los ya mencionados Cockney Rejects, del barrio obrero de Canning Town, situado también en el East End londinense, eran hinchas acérrimos del West Ham United y aportaron al Oi su fusión definitiva con el fútbol, versiones punk de cánticos de grada, como su adaptación de I'm Forever Blowing Bubbles, que se hizo popular, al igual que otros temas que acompañaron con una actitud desafiante de hooligan sobre el escenario. Hubo también grupos nuevos formados casi ad hoc por skin jóvenes deseosos de gritar sus vivencias. Uno particularmente pintoresco fue el grupo conocido como The Four Skins,
cuyo nombre surgió medio en broma en 1979 cuando, para un concierto, sus miembros se dieron cuenta de que provenían de diversas tribus. Había en origen un skinhead, un suedehead, un ex-mod y un rockabilly. Hoxton Tom McCourt, bajista de los Four Skins, recordaría que todos ellos habían pasado por la estética skinhead en algún punto, así que el denominador común era claro. Esa mezcla de orígenes mostraba cómo el revival skinhead post-punk era un cruce de caminos de múltiples subculturas obreras. No en vano, en pleno revival, el grupo formado por antiguos integrantes de los Sex Pistols, llamado The Professionals, lanzó una icónica canción titulada Mods, Skins and Punks, haciendo homenaje a la unión entre estas tribus urbanas. Todos los jóvenes skinheads querían volver a lo básico, ya fuera con tirantes, con parca o con tupé. Volviendo a la importancia de los Four Skins en la escena, Gary Basel en 1980 los incluyó en el mítico recopilatorio Hoy de álbum, consolidando así su posición como banda emergente. Basel incluso llegó a afirmar que los Four Skins eran la más amenazante y auténtica banda de la escena, con canciones todavía más potentes que las de sus queridos Cockney Rejects. Eran palabras mayores, pero reflejaban el entusiasmo de un periodista que veía en el Hoy el relevo genuino del punk en la calle. A medida que esta segunda generación skinhead crecía, también evolucionaba su estética. Los skinheads originales del 69 habían tomado mucho de los mods y los Rude Boys. Llevaban camisas Ben Sherman, pantalones ajustados Levi's, mocasines y botas cortas, con abrigos Crombie, todo con un toque pulcro a pesar de ser rudos. Ahora, a finales de los años 70, la influencia del punk y el contexto más duro se notaba en la vestimenta. Muchos hoy skins adoptaron un look más militarizado y agresivo. Las chaquetas clásicas Harrington o parcas dieron lugar a cazadoras tipo bomber, normalmente en verde oliva o azul marino, similares a las usadas por pilotos de la aviación de Estados Unidos que resistían bien los avatares de la pelea y el clima. Las botas Dr. Martin de 8 agujeros habían sido el sello en el 69, ahora a menudo eran de 10 o 14 agujeros, más altas y contundentes, y no solo las Martins, cualquier bota militar pesada servía. Los jean Levi's gastados e incluso rotos reemplazaron a los elegantes pantalones de finales de los años 60. Algunos skins de esta hornada blanqueaban sus vaqueros con lejía para lograr un efecto moteado muy llamativo en la escena hoy. Los tirantes siguieron siendo obligatorios, pero ahora muchos los llevaban más anchos y de colores chillones. Además, elementos tomados del punk como cinturones de tayuelas, chapas metálicas, parches de bandas o lemas políticos en la ropa se incorporaron al atuendo del skinhead. En el corte de pelo ahora también habría una gran diferencia, ya que se llevaba más corto que nunca, casi al rape. A diferencia del clásico número 2 o el 3 de los skins sesenteros, ahora casi sería un corte al cero. En conjunto, el aspecto de los skins del revival resultaba ahora más intimidante, casi paramilitar. Grupos de muchachos forrados en bombers con cabezas rapadas brillando bajo las farolas y botas resonando las aceras. Era una declaración visual de guerra desde los márgenes de la sociedad. Este acercamiento a la estética punk no fue solo cuestión de apariencia en la calle, ya que punks y skinheads compartieron mucho más que similitudes musicales. En la calle, punks y skinheads no fueron mundos aparte, ya que compartieron pubs, escenarios y muchas veces trincheras. A finales de los años 70, los conciertos conocidos como Rock Against Racism unieron a bandas punk y reggae en carteles mixtos y públicos que se mezclaban sin pedir permiso, ya que era habitual ver parcas, crestas y botas coreando juntos contra el Frente Nacional mientras sonaban The Clash, X-Ray Spec, Steel Pulse o Misting Roots. La organización nació como una respuesta directa a expresiones racistas en conciertos de rock y prendió como pólvora en el circuito punk. Fotógrafos como Sid Shelton recuerdan cómo, ante intentos de boicot de cabezas rapadas de extrema derecha, se defendían para que el show continuara. En la vida cotidiana, este cruce subcultural continuaba en casas ocupadas y centros sociales. Brixton tuvo su propio epicentro anarquista que albergó ensayos, fanzines y asambleas, y que sirvió, como no, de espacio de encuentro para punks, skins locales y jóvenes activistas de distintas tribus. Así, los skins y los punks también compartirían escenario en pistas de baile, con públicos mixtos donde la estética daba igual al iniciar el pogo. Esa imagen endurecida venía acompañada de una realidad innegable. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la violencia callejera y el hooliganismo pasaron a ser un sello oscuro de la subcultura skinhead. No es que en 1969 hubiese sido todo paz, ya que en
entonces los skinheads tenían fama de bronquistas, pero en la nueva era la agresividad escaló. Los mismos motivos que alimentaban la música hoy, la frustración social, el desempleo, la ira contra el sistema, muchas veces derivó en peleas, vandalismo y enfrentamientos con otras tribus urbanas. Gran Bretaña vivía además una epidemia de violencia ligada al fútbol. Los hooligans dominaban las gradas y fuera de los estadios se organizaban batallas campales. Muchos skinheads del revival estaban metidos en esas firms hooligan o actuaban de manera similar en conciertos y barrios. De hecho, varias bandas de hoy tenían conexión directa con esas firmas. Los Cockney Riots, por ejemplo, la tenían con el West Ham. La banda ya mencionada Sun 69 atraía pandillas de distintas hinchadas del sur de Londres. Por otro lado, The Business y The Four Skins cantaban sobre la vida del hincha en canciones como Saturday's Heroes o Clockwork Skinhead. Entre pintas de cerveza, adrenalina juvenil y un entorno hostil, el caldo de cultivo para la bronca estaba servido. Y en este contexto surgieron pandillas de skinheads locales que se hicieron tristemente célebres por su ferocidad. Una de las más legendarias y temidas fue la conocida como Tilbury Trojan Skins, originarios de la localidad portuaria de Tilbury en Essex. Su historia entre 1977 y 1984 se ha convertido casi en una leyenda dentro del folclore skinhead británico, un ejemplo extremo de hasta dónde llegó la mezcla de camaradería obrera y violencia nihilista en aquellos años. Tilbury era un lugar gris a orillas del Támesis con muelles industriales donde pocos turistas aventuran. Allí, en un pub mugriento junto al puerto, un grupo de chicos de cabeza rapada forjó su reino del terror. Eran unos 60 jóvenes locales que, al verse aislados de las grandes escenas de Londres, optaron por convertir su aislamiento en orgullo tribal. Mick White, uno de sus miembros, resumió así su reputación: éramos la mafia más temida del sur de Watford, es decir, en todo el sur de Inglaterra, más allá de Londres. No era pura fanfarronada. A finales de los 70, el nombre de Tilbury causaba escalofríos incluso entre los skinheads. Los Tilbury Skins, que ellos mismos se apodaban Trojan en honor al sello del reggae clásico, aunque de jamaiquinos tenían poco, se especializaron en sembrar el caos allá donde fueran. Sin campo de fútbol propio, ya que no eran la hinchada de ningún club, sino una pandilla itinerante, tomaban prestado cualquier escenario: conciertos, pubs, estaciones de tren o barrios enteros. En su pub local de Tilbury, las historias cuentan que golpeaban a marineros que pasaban por allí robándoles el dinero o el reloj, y que ningún forastero salía ileso si ellos estaban presentes. Doc Head, uno de sus cabecillas, imponía una disciplina férrea. Los Trojan Skins siempre iban impecables, camisas bien planchadas y botas relucientes. Muchos practicaban boxeo y se mantenían en forma. Bebían, como no, pero algunos del grupo eran curiosamente abstemios. Odiaban las drogas con pasión, consideraban que heroína, speed o pegamento eran lacras que destruían a la clase obrera, al punto de organizar batidas por el Soho londinense para asustar a camellos y yonkis, a los que corrían a patadas. Aquella mezcla de brutalidad y disciplina los volvía temibles, pero también les granjeaba un extraño respeto entre ciertos sectores de skins. Iban en serio, no eran borrachos caóticos, sino una suerte de milicia de barrio. La lista de enemigos de los Tilbury era larga. Peleaban contra punks, mods, teddy boys, rastas, estudiantes universitarios de izquierda, marineros y sobre todo contra otras pandillas de skinheads. Cuando se trasladaban a Londres, su cuartel general era The Last Resort, la célebre tienda de ropa skin de Brick Lane, donde muchos skinheads se juntaban y que además contaba con una banda musical del mismo nombre. Allí solían montar broncas tan gordas que incluso los habituales de la tienda, skinheads del East End londinense, nada pacíficos por cierto, les imploraban que bajaran el tono. Doc Head, el jefe cabecilla del grupo, les dejó clara su postura: esto es lo que significa ser skinhead. Si no les gusta pelear, no deberían serlo. En otras palabras, para ellos ser skin implicaba violencia por definición, y quien no quisiera entrar en ese juego no merecía llevar los tirantes. La prensa británica sensacionalista pronto posó sus ojos en estos matones de suburbio. En 1980, el tabloide The Sun publicó un artículo acusando a los Tilbury Skins de ser poco menos que una sucursal del National Front, el partido ultraderechista racista, insinuando que eran nazis violentos. Aquello hirió el orgullo de la pandilla, que contra todo pronóstico accedió a dar una entrevista para la BBC con el fin de limpiar su nombre. Frente a las cámaras negaron ser supremacistas blancos, afirmaron que varios de ellos tenían amigos negros y que no militaban en política. Sin embargo,
Luego admitieron abiertamente su animadversión hacia los asiáticos, en particular hacia inmigrantes pakistaníes, a quienes dijeron que atacaban igual que a otras tribus urbanas, por considerarlos ajenos a su entorno. Esta contradictoria declaración refleja la complejidad del racismo en la escena skins. Muchos, de segunda generación, admiraban la cultura jamaicana, el ska, el reggae, pero al mismo tiempo despreciaban a otros inmigrantes de Asia del Sur, aunque en el caso de los Tilbury, como ya podemos observar, era más bien un odio territorial y no racial. El escritor George Marshall, en su libro Skinhead Nation, señala esa ironía. Los Tilbury se declaraban patriotas británicos orgullosos de que sus padres hubieran luchado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y es por ello que rechazan para sí mismo la etiqueta de nazis. En el fondo, su patriotismo se tradujo en violencia contra quienes percibían como foráneos en su comunidad. Como era de esperar, la saga de los Tilbury Skins trascendió la mera crónica policial y encontró eco en la cultura popular de la época. En 1980, incluso algunos miembros formaron una banda de hoy llamada Angela Ribbons Band. Aunque apenas grabaron maquetas caseras, sus letras hablaban sin tapujos de su vida macarra, peleas en pubs, vacaciones arruinadas a golpes y disturbios en barrios como Brixton y South Hall. Increíblemente, estos aprendices de músicos tuvieron sus 15 minutos de fama. La BBC les hizo un reportaje, The Sun volvió a mencionarlos e incluso llegaron a telonear a los Cockney Riots, que fieles a su fama terminó en destrozos y puñetazos masivos. Los dueños de las salas comenzaron a vetar sus presentaciones, ya que se había corrido la voz de que donde fueran los de Tilbury habría sangre y muebles rotos. La notoriedad mediática de la pandilla llegó a extremos insospechados. Unos cuantos integrantes de los Tilbury Skins aparecieron como extras en anuncios de televisión y videoclips junto a grupos tan importantes como The Madness, donde se ven cabezas rapadas correteando. También hicieron acto de presencia fugaz pero simbólica en la película de Pink Floyd The Wall de 1982, que en una de sus secuencias necesitaba skinheads originales para significar violencia callejera. Años más tarde, ya entrada la nostalgia, la historia de los Trojan Skins inspiró parcialmente la película Farming de 2018, dirigida por el actor Adewale Akinnuoye Valle. Esta cinta narra la experiencia autobiográfica del propio Adewale, un niño nigeriano criado por una familia blanca en Tilbury que en los años 80, buscando desesperadamente encajar, terminó metiéndose en una banda de skinheads locales, justamente la pandilla Tilbury Skins. El film muestra cómo el personaje sufre racismo de sus camaradas y la espiral de violencia e identidad fracturada que ello conlleva. La película ganó premios por su crudeza, pero al mismo tiempo generó controversia entre veteranos de la escena. Algunos ex skinheads de los 80 cuestionaron la veracidad de lo narrado, dudando que el director hubiera sido realmente parte de la pandilla o acusándolo de exagerar sucesos con la única intención de impactar al espectador. Incluso detalles como el vestuario y la música se pusieron bajo la lupa, discutiendo si reflejaban fielmente la estética skinhead de Essex en aquella época o si caían en tópicos hollywoodienses. Fuera como fuese, Farming volvió a poner sobre la mesa décadas más tarde la huella perturbadora que los Tilbury Skins dejaron en su comunidad. Aquella pandilla fue un microcosmos de contradicciones, ya que eran violentos pero metódicos, callejeros pero orgullosos de su aspecto pulcro y enemigo tanto de nazis declarados como de otras tribus urbanas. Para algunos solo eran delincuentes, para otros jóvenes sin futuro que convirtieron la rabia en hermandad torcida. Su nombre quedó asociado al miedo en los titulares de finales de los años 70 y principios de los 80, una pieza más de la historia subterránea de la Gran Bretaña gris de aquellos años. Mientras pandillas como las de Tilbury se abrían paso a puñetazos, la policía se filtraba cada vez más en la escena skinhead, amenazando con romperla desde dentro. A inicios de los años 80, el panorama sociopolítico británico estaba sumamente polarizado. Margaret Thatcher había llegado al poder en 1979 con mano dura contra los sindicatos y un plan económico neoliberal que, lejos de aliviar la crisis, provocó un aumento vertiginoso del paro juvenil. La propia Thatcher dijo una frase incendiaria
incendiaria que quedaría para la posteridad cuando afirmó que crucificaría a los skinheads, dejando claro que para su gobierno estos chicos eran vistos no solo como manifestaciones de descontento, sino como un blanco directo de las políticas estatales y mediáticas. Esta frase dio origen a un curioso diseño que se convirtió en símbolo icónico de la cultura skinhead, el skinhead crucificado, una imagen de burla pero también de reivindicación, una forma de apropiarse del insulto para convertirlo en emblema de identidad. Las tensiones sociales y raciales subieron de tono, comunidades de inmigrantes caribeños y asiáticos sufrían discriminación, la policía acusada de brutalidad con casos como la muerte del activista Blair Pitts en South Hall en 1979 a manos de un policía durante una protesta contra el National Front, y además, por otra parte, grupos políticos extremos que ganaban adeptos entre los jóvenes frustrados. Aquí es donde entra en escena el tristemente célebre National Front, que vieron en los skinheads un caldo de cultivo ideal, chicos blancos de clase obrera cabreados con el sistema y acostumbrados a la violencia, que podían ser reclutados para sus filas racistas. A finales de los años 70, activistas del National Front comenzaron a merodear por conciertos punk y oi, repartiendo propaganda anti-inmigrante y a organizar eventos llamados Rock Against Communism, un nombre perverso que parodiaba a los conciertos solidarios del Rock Against Racism, donde tocaban bandas alineadas con sus ideas. Screwdriver fue el ejemplo más prominente de este giro. Originalmente un grupo punk de 1977 sin mensaje político, Screwdriver se refundó en 1982 bajo el liderazgo de Ian Stuart Donaldson, abrazando abiertamente la ideología supremacista. Se convirtieron así en la punta de lanza musical del movimiento White Power, tocando en mítines fascistas y sacando discos con simbología supremacista. Ian Stuart adoptó la esvástica que Sid Vicious había llevado por provocación y la convirtió en su propia bandera de guerra. Ese camino atrajo a un sector de skinheads hacia la ultraderecha violenta, los llamados boneheads, expresión que significa cabeza hueca y que eran denominados así por sus detractores, consolidando así lamentablemente la asociación del skinhead al nazi en el imaginario popular, cuando años más tarde estos ganarían notoriedad en los medios de comunicación. Por otro lado, muchos skinheads rechazaron frontalmente el racismo y la politización extrema. Recordemos una vez más que la cultura skinhead original nació de la mezcla de los mods británicos y los rude boys jamaicanos. Para numerosos skins de finales de los años 70, esta conexión seguía siendo motivo de orgullo, y bandas vinculadas a la escena hoy manifestaron posturas antirracistas y antifascistas. Los Angelic Stars, por ejemplo, liderados por Thomas Mensford, eran hijos de mineros del norte de Inglaterra, y desde 1979 lanzaron furibundos temas contra el sistema y contra el racismo. Los más conocidos fueron Police Oppression y White Riot. Los seguidores de los Upstarts se alineaban con causas obreras de izquierda, y entre ellos habían, como no, numerosos skinheads, lo que seguía manteniendo esa relación entre clase obrera y cultura urbana. Otra banda peculiar fueron The Red Skins, surgidos ya en 1982 en Gales. Sus tres miembros se identificaban como skinheads socialistas y fusionaban punk con soul y elementos de música negra. Con canciones como Kick Over the Statues hicieron un llamamiento explícito contra la tiranía y a favor de la unidad de la clase obrera. Todo ello vestidos con botas y tirantes, pero tocando riff de funk y metiendo sección de viento. Ellos demostraban que la estética skinhead podía servir también a un mensaje revolucionario de izquierdas. Otro grupo que tomó elementos de la música negra y se posicionaba contra el racismo activamente fueron los desconocidos Skin Deep, que llegaron incluso a rechazar hacer un tour por la Sudáfrica de la apartheid. En la misma línea, el grupo ska formado por skinheads llamado The Burial mantuvo viva la vena del rude boy y antirracista. Incluso ya entrados los años 80 surgieron bandas hoy melodiosas como The Oppressed, originarias de Gales, que se posicionaron claramente contra el racismo. De ellos, su líder Roddy Moreno abanderaría más tarde el movimiento SARP en Europa. A pesar de todo, lamentablemente la prensa no distinguió matices. Desde 1981 en adelante, prácticamente la palabra skinhead en titulares iba casi siempre acompañada de violencia o racismo. Dos sellos de 1981 cimentaron esta percepción. Primero, una escalada de disturbios en barrios marginales. Aquel año, alimentadas por la recesión y las tensiones raciales, estallaron fuertes revueltas en Brixton en abril del 81, con la comunidad afrocaribeña harta de la brutalidad policial, seguidas de disturbios en ciudades como Liverpool, Leeds, Birmingham, Manchester y South Hall, en el oeste de Londres. South Hall era un barrio de mayoría origen indio-pakistaní, con un historial de choques con el
National Front. El 3 de julio de 1981, en ese barrio se programó un concierto de Oi en el pub Hamburg Tavern, con grupos como The Business, The Last Resort y The Forest Kings. La elección del lugar fue imprudente dada la demografía local y la fama, inmerecida o no, de la escena Oi de cobijar a elementos racistas. El ambiente estaba caldeado antes de comenzar aquella noche, mientras los grupos tocaban ante decenas de skinheads venidos de fuera. Un grupo numeroso de jóvenes asiáticos del barrio, muchos de ellos parte del South Hall Youth Movement, que se oponían activamente al racismo, rodeó el local indignado por lo que interpretaban como una provocación neonazi en su comunidad. Según testigos, los Forest Kings apenas iniciaban su set cuando una lluvia de ladrillos rompió las ventanas del pub. Entonces se desató una batalla campal entre skinheads y asiáticos que pronto escaló a enfrentamiento con la policía llegada al lugar. En el medio del caos, cócteles molotov y gasolina prendieron fuego al Hamburg Tavern, que acabó ardiendo por completo. También varios coches de la calle fueron volcados y quemados. Los miembros de las bandas escaparon por los pelos. Gary Hotz, cantante de Forest Kings, contaría después que su furgoneta, una Ford Transit, fue atacada e incendiada instantes después de que lograran huir de ella. Milagrosamente no hubo muertos, pero sí decenas de heridos. Al día siguiente, los medios británicos bramaron contra los skinheads. El New York Times incluso abrió su edición internacional con el titular Neo-Nazis Accused in London Riots, neonazis acusados en disturbios de Londres, sellando en la conciencia global la ecuación de que todos los skinheads eran nazis, cuando nunca realmente fue así. Para la opinión pública, aquello fue la prueba final de que la música Oi traía violencia racial consigo. Gary Basile trató de defender la escena. En 1976 hubo quien pensó que el punk era cosa de nazis por las esvásticas que llevaban, pero la diferencia es que los punks tenían a la prensa musical de su lado. Las bandas Oi solo me tenían a mí, diría Gary Basile, lamentando la falta de apoyo mediático que sufrían las bandas de la escena. A nivel comercial, el Oi quedó tocado de muerte tras South Hall. Las compañías discográficas grandes rompieron contratos y cancelaron giras, y muchos locales prohibieron conciertos de estas bandas, y la palabra Oi desapareció prácticamente de la promoción musical. Varios grupos siguieron sacando discos, pero evitando la etiqueta maldita. Lo irónico es que justo hasta antes de la debacle, el street punk obrero estaba logrando cierta entrada en las listas de éxitos. Sam 69 había colado un sencillo en el top 10 en 1979. Angelic Stars, 7 sencillos en listas entre el 79 y el 81. Cockney Riots, 2 hits top 40 en 1980, e incluso la joven banda Blitz llegó al puesto número 3 en listas independientes en 1981. Es decir, había un público amplio para esa música, pero tras South Hall el estigma fue insoportable, ya que en cierto modo la revuelta marcó un antes y un después, porque a partir de ahí la cultura skinhead británica quedó polarizada y de cara al exterior demonizada casi por completo. El resto de la década de los 80 vio cómo los skinheads continuaban fragmentándose en facciones opuestas e internacionalizándose, llevando el problema británico a otros países. Pero en Reino Unido la escena quedó reducida y enrarecida más que nunca. La prensa y la televisión continuaron alimentando la imagen del skinhead neonazi violento, sobre todo conforme las hordas bonehead vinculadas al National Front y British Movement se hicieron más visibles. Documentales de televisión mostraban cabezas rapadas haciendo el saludo nazi, y eso eclipsó cualquier narrativa alternativa. No ayudó que en 1982 saliera un álbum titulado Strength Through Oi, secuela del disco Oi de álbum de 1980, pero cuya portada en esta ocasión contaba con un skin supremacista llamado Nicky Crane, un error que costaría caro a la escena musical, ya que Crane era militante del British Movement y convicto por violencia política, cuya imagen desafiante acabó convirtiéndose en un emblema involuntario del vínculo entre el Oi y la ultraderecha. La ironía es que años más tarde Crane se declararía homosexual, lo cual lo convirtió en una figura aún más contradictoria y polémica dentro de la escena. Con casos como ese y con bandas como Screwdriver expandiendo sus filas, el estigma quedó sellado. Por supuesto que habría réplicas, ya que muchos skinheads tradicionales y punks se agruparon para combatir a los fascistas, naciendo por ejemplo colectivamente los
los Sharps en Nueva York en 1987 y los Ras, movimientos que veremos en el siguiente capítulo. Estas corrientes reivindicaban la esencia original multirracial de la subcultura y participaron en campañas antifascistas, peleándose literalmente calle por calle contra los neonazis para sacarlos de los barrios. La película This Is England de 2006 dramatizó precisamente esa fractura interna. Ambientada en 1983, muestra a un grupo de skins británicos que se divide cuando un skinhead originario de 1969 y ex convicto racista recluta a algunos hacia el National Front, rompiendo la camaradería que tenían alrededor del reggae, el fútbol y la amistad. La potente escena en la que el personaje principal, un niño huérfano, elige entre sus dos padres postizos, el skin carismático pero nazi y el skin bonachón pero débil, representa el dilema de toda una generación de cabezas rapadas en los 80. Para muchos fue un momento de decisión: o te ibas con los fascistas o te enfrentabas a ellos. No había término medio en esas calles ensangrentadas. El eco de esta nueva tendencia entre una parte de la subcultura skinhead llegó muy pronto a oídos de las productoras cinematográficas, que lanzarían una temprana obra llamada Made in Britain, con un joven Tim Roth que interpretaba a un xenófobo y rebelde adolescente. Con todo, la historia skinhead a finales de los años 70 y 80 no puede resumirse solo en odio y golpes. También fue una época de intensa creatividad cultural documentada por artistas que supieron ver más allá de los estereotipos. Varios fotógrafos se dedicaron a inmortalizar esta etapa con rigor casi antropológico, dejándonos un legado visual invaluable. Una de ellos es Janet Beckham, célebre fotógrafa británica que en los años 1977 a 1982 recorrió Londres retratando las tribus urbanas emergentes. Beckham captó con su objetivo tanto a las bandas punk y two-tone como a los chicos y chicas de a pie, mods posando junto a sus scooters relucientes, rude boys posando en Brixton y a punks de pelos erizados y skinheads de cabezas totalmente afeitadas pasando el rato en la calle. Sus fotografías muestran la energía y la moda desafiante de aquella juventud de Thatcher. Beckham entendió que la historia no solo la escribían las bandas sobre el escenario, sino también los fans con sus estilos particulares. Ella misma diría la siguiente frase: los fans eran tan intrigantes como las bandas, a veces terminaban montando su propio grupo la semana siguiente. Beckham congeló instantes que hoy son iconos, como el de los famosos gemelos Onkowo, que eran dos hermanos nigerianos de estética rude boy que siempre vestían trajes idénticos. Incluso llegó a fotografiar a la nueva generación de Teddy Boys. Otro nombre imprescindible es Gaby Watson, quien aportó una mirada desde dentro de la escena. Watson era apenas un adolescente de clase obrera en High Wycombe, una localidad de las afueras de Londres, cuando empezó a tomar fotografías de sus amigos skinheads a finales de los años 70. Con solo 14 años agarró la cámara y documentó el tiempo en la calle y las risas entre colegas, pero sobre todo la estética y el orgullo de pertenecer a algo. Su pandilla, conocida como los Wycombe Skins, era un grupo de chicos y chicas donde encajaban por igual blancos y negros, todos unidos por la música y por el orgullo de pertenecer al barrio humilde donde crecían. Las fotos de Watson en glorioso blanco y negro transmiten una intimidad y honestidad pasmosa. Simplemente muestran la vida diaria de un skinhead en los años 80. Más tarde, en los 90, Gaby Watson publicó estas imágenes en el libro Skins, que se convirtió en un documento de culto de la subcultura británica. Por primera vez se veía a los skinheads retratados no como monstruos violentos, sino como chicos humanos con sueños y frustraciones reales. Watson mismo reflexionó cómo los skinheads originales eran en esencia multiculturales y lamentó que la ultraderecha pervirtiera a algo que era originalmente tan inclusivo. Sus fotos inspirarían al director de cine Sam Meadows, quien reconoció que This Is England bebió de esa estética auténtica que Watson inmortalizó. Finalmente, cabe destacar la labor de John Ingledew, otro fotógrafo británico que en 1987 lanzó un fotolibro titulado Looking for Troubles, The London Skinheads. Ingledew había seguido de cerca la escena skinhead londinense de finales de los 70 y principios de los 80, especialmente en los barrios del oeste y sur de la capital. Su trabajo, publicado décadas después en forma de edición limitada, ofrece
ofrece una mirada amplia de la cultura skin en su apogeo revival. Inglediu documentó desde la moda detalladamente hasta los entornos donde estos jóvenes se movían, incluso la estética llevada por algunos skins al extremo con tatuajes faciales chocantes de mala calidad, a menudo hecho por aficionados. Looking for Trouble es un recorrido íntimo que destapa una realidad compleja. Había violencia y poses intimidantes, pero también había amistad genuina y sentido de pertenencia. El libro incluye textos del propio Inglediu, contextualizando esos años en que distintas tribus juveniles como los punks, los mods, los rockabillys y los skins convivían y chocaban en el paisaje urbano. Resulta revelador, por ejemplo, cómo Inglediu apunta a la transición de algunos hooligans skins hacia el fenómeno casual a mediados de los 80, mostrando que la evolución de las subculturas es constante adaptación. Sus fotos capturan esa diversidad dentro de los skinheads, desde chavales sonrientes bailando ska en un pub hasta tipos duros con mirada desafiante en una esquina oscura. Gracias a estos fotógrafos urbanos quedó constancia de que en medio del caos también había estilo, actitud, creatividad y sobre todo camaradería e integración. Al finalizar esta crónica del revival skinhead británico a finales de los 70 y la década de 1980, queda un sabor agridulce. Fue una época de efervescencia cultural increíble donde nacieron géneros musicales como el oi, el two-tone y el psychobilly. Se recuperaron modas del pasado como la mod y la voz de la juventud obrera se hizo escuchar con nuevos acentos, pero también fue una era de conflictos, violencia desatada, radicalización política, vidas jóvenes truncadas por peleas o por caer en fanatismos. La imagen pública de los skinheads quedó manchada para siempre, pero a la vez la subcultura sobrevivió de múltiples formas, gracias a quienes lucharon por mantener vivos sus valores originales de orgullo de clase y amor por la música negra. De hecho, lejos de desaparecer, el movimiento skinhead continuó evolucionando y traspasó fronteras. A medida que en el Reino Unido la escena se fragmentaba, en otros países empezaron a aparecer cabezas rapadas adoptando la moda, la música y también las disputas ideológicas importadas de Inglaterra. Desde Europa continental hasta América y más allá, los ritmos del ska y el oi hallaron nuevos públicos y la estética de las botas y tirantes se convertiría en un fenómeno global. Pero ya esa es otra historia. En el siguiente capítulo exploraremos la internacionalización del movimiento skinhead, cómo aquello que nació en los barrios obreros británicos viajó por el mundo adaptándose a realidades locales y dejando una huella imborrable en la cultura juvenil de numerosos países. El grito de hoy cruzaría océanos, demostrando que el espíritu rebelde de 1969 y renovado en 1977 nunca estuvo destinado a quedarse solo en las Islas Británicas. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.